Bienvenidos todos los participantes que estaban sumándose todavía. Welcome to all participants that are joining. I will immediately Bienvenidos a todos los participantes. inmediatamente a Brian Brown. Pueden elegir en el menú inferior el idioma, español, portugués o inglés. You may choose in the menu your language, English, Spanish or Portuguese. So we will immediately start. Empezamos en un momento. Voy a dar la palabra a Brian Brown, quien va a moderar el coloquio hoy. Es el presidente de International Organization for the Family, que tiene su sede en Washington, en Estados Unidos. So Brian, please. Thank you so much, Lola. Welcome everyone. Muchas gracias, Lola. Bienvenido todo el mundo en este diálogo transatlántico. Quisiera agradecer todo lo que se ha hecho en cuanto a los valores políticos. ¿Tiene la cámara apagada? Ahora bien, otra vez, muchas gracias por todos los que están participando en esta jornada. Es una buena posibilidad para encontrarnos en estos tiempos críticos, cuando no podemos reunirnos de forma física. El tópico, el tema, son los valores cristianos y democráticos en la Unión Europea. Es un tema de muchísima actualidad. Muchas gracias a todo el mundo que se está uniendo para participar. Entre ellos altas autoridades, senadores, miembros del Parlamento Europeo, miembros de los parlamentos nacionales. Insisto que es un tema de muchísima actualidad y por esta razón hemos optado por celebrar esta jornada, esta reunión en forma en línea, online. Tiene que ver también con el debate oficial que se está llevando a cabo en el seno de la Unión Europea. Somos parte de este debate. Me parece que hoy día hemos celebrado este debate, o ayer, hoy día. Tenemos aquí con nosotros dos líderes que representan perfectamente el futuro de los valores democráticos y cristianos en Europa. Ambos son autoridades de la Organización Internacional por la Familia. Lorenzo Fontana, exministro de la Familia de Italia, quien se ha dedicado a asuntos europeos, ha sido secretario de Estado. Fue un factor clave en el año 1990 para iniciar estas labores de participación y debate con respecto a la familia. También tenemos con nosotros a Katalina Novák, quien es la ministra húngara de la familia y también es viceministra del partido Fidesz de Hungría. Se ha merecido las más altas distinciones por su trabajo con la familia y también está haciendo el camino para una reunión en Budapest de altas autoridades, entre ellos ministros, sobre el tema. Poco a poco les voy a entregar la palabra a los oradores. Exministro Fontana, me parece. Ministro Fontana, por favor. Ok. Muchas gracias, señor Brian Brown, por las palabras de bienvenida. Muchas gracias a los organizadores y a todo el mundo. Y muy especialmente a Katalina Novák, ministra húngara de la familia.
Yo tengo una presentación que quisiera compartir con ustedes. Si me dan un poco de paciencia, voy a poner la presentación, montar la presentación sobre la pantalla. Un minutito nada más, por favor. Estoy abriendo el PowerPoint con el que quiero empezar mi charla. Bien, muy bien. Estamos enfrentando en este momento muy particular una nueva forma de totalitarismo. Se trata de un movimiento que tiene antecedentes en el pasado. Ahora estamos viendo que los valores cristianos están abriendo más y más lugar a nuevas ideologías, a nuevas formas de totalitarismo que quieren vendernos un nuevo hombre en un nuevo mundo. Si pensamos en esto, estos son las consignas que se utilizaron en el siglo pasado, en el siglo XX, y no solamente, sino también a partir de la Revolución Francesa. Es muy significativo que ahora, hoy por hoy, estamos presenciando un ataque abierto contra la familia, la institución de la familia. Aunque la familia, en nuestro concepto, es la última barrera contra este nuevo totalitarismo. Es muy importante que se acepte la familia como tal, como institución fundamental de la sociedad. Por ejemplo, la familia es una institución educativa de enseñanza y los estados totalitarios o totalitarianos quieren destruir la familia, quieren cortarle las venas e imponer su ideología. La familia también es un vector de tradiciones. Es una estructura de cohesión, de adhesión entre las generaciones. Su importancia es impresionante con respecto al futuro. La familia también es un proveedor importantísimo de bienestar. Las familias tratan de ayudarse unas a las otras. Esto quiere decir que la familia en los estados totalitarianos, los que quieren imponer una manera de pensar dominante y única, la familia está tratando de ser debilitada. Hay un enlace directo entre esta agenda socialista progresiva globalista que quiere asegurar que los hombres, que la gente sean cada vez más adoctrinados. Estamos encarando un desafío muy importante, tanto a nivel cultural como en otros planos. Se trata de una idea global o globalista que es apoyada por el nihilismo gnóstico contra la agenda conservativa identitaria. Esta agenda que en realidad no existía anteriormente es la que constituye nuestra agenda conservativa. Se trata de personas que tienen fe, que creen en los mismos ideales sobre la familia, sobre la sociedad y ciertos valores que son fundamentales en la vida política y social. De esta manera, está claro que esta confrontación se lleva a cabo entre dos modelos de sociedad, dos modelos completamente diferentes sobre el hombre y la mujer. Una ideología se basa en una nueva concepción que tiene sus orígenes en las ideologías totalitarianas, mientras que la otra ideología se basa en la tradición, en los valores cristianos que tratan de garantizar la libertad
el bienestar y la prosperidad del hombre, de la gente. Está claro que lo que estamos viendo a nivel de la Unión Europea es un enfrentamiento abierto que se ha dado cuenta de que el componente cristiano es un componente muy difícil. En todo ello, los partidos políticos son los partidos conservadores y cristiano-demócratas que están tratando de desplazarse peligrosamente hacia la izquierda y ya no tienen el valor o la valentía de defender la agenda que no es de la mainstream. Esto nos llena de perplejidad, porque si seguimos en esta dirección, entonces vamos a caer en manos de los globalistas. ¿Por qué la cultura socialista progresiva, globalista y nihilística ha ganado tanto peso? A lo largo de los años, los partidos socialistas han tratado y han hecho todos los esfuerzos para imponer su ideología a un nivel supranacional. Por esta razón es tan importante tomar este momento histórico, aprovechar este momento histórico. No podemos ignorar que a nivel de la Unión Europea hay una cultura socialista, progresiva, globalista, nihilística. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué están acaparando más y más campo? Se ha realizado un trabajo de investigación sobre el tema, tanto a nivel nacional como a niveles supranacionales, basándose en la idea filosófica de Gramsci. Si usted no es capaz de ganar en las elecciones, usted es capaz de ganar la opinión pública. Acuérdense que en Italia hubo una mayoría de maestros y profesores que estaban a favor de esta ideología, de esta idea filosófica. Sin olvidar las vertientes artísticas que tratan de involucrar a las generaciones más jóvenes. Hay un intento continuo de imponer esta agenda que cuenta con el apoyo de numerosos políticos y numerosas fuerzas políticas. Y también de aquellos políticos que representan la así llamada o el así llamado centro o centro derecha, y que se basa en las ideas o ideologías de los grandes pensadores y filósofos del siglo pasado. A lo largo de los años, ha habido una educación equivocada o descarrilada, y de esta manera la gente gradualmente se ha acostumbrado a cosas e ideas que a lo mejor 20, 30 o 40 años no existían. Cosas que eran impensables hace 20 años, hoy por hoy constituyen la vertiente principal de estas nuevas ideologías. No porque estas cosas son justas o injustas, sencillamente porque por su mera presencia. Todo el mundo tiene el derecho de participar en la política, el derecho a voto, y conocen estas vertientes de las distintas agendas políticas y sociales. Estas vertientes son las que determinan o definen nuestra cultura, y por esta razón esta batalla no solamente pertenece o incumbe a un país. Todos estamos involucrados, todos estamos participando.
todos, incluso aquellos que representamos los valores cristianos y democráticos. La misión entonces es crear un núcleo de gente de buena voluntad, de buena intención, además de trabajar en red para promover el bien y seguir enseñando nuestra ideología, nuestro ideario, los valores típicos del conservadurismo. Bajo este lema se han publicado toda una serie de trabajos. Lo que veo con cara al futuro es que se va a desplazar el lugar del conflicto. El conflicto, la batalla se va a desarrollar en las comunidades o dentro de las comunidades, entre aquellos que representan los valores cristianos y que quieren vivir en sociedad y aquellos que niegan los valores democráticos cristianos y quieren vivir en un mundo global o globalizado. Y se enfrentan a la corrección política. Yo deseo que el futuro pertenezca a todo el mundo, sobre todo a nuestros chicos, a nuestros niños, y que en esta idea o bajo esta idea tenemos que tener confianza, tenemos que ofrecerles una alternativa bonita, hermosa y basada en la identidad. E impedir que los intentos globalistas se acaparen de nuestra cultura y nuestra identidad. Estas son las ideas que queremos enviarle a todo el mundo, entre ellos también al enemigo. Y considerar que este enemigo se está haciendo cada vez más potente. Y esta misión le incumbe a todos los que estamos pensando, lo que nos preocupamos por el futuro de nuestras familias. Insisto, queremos ofrecer a nuestros chicos un mundo en confianza y hermosura. Muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras introductorias. Vamos a tener una serie de intervenciones breves. Ahora le toca a la señora Katalin Novak. Se me olvidó decirles que ella, además de ser ministra, es mujer, es esposa y tiene 3 hijos. O sea, ahora, por favor, Catalina Novak. Muchas gracias, Brian. Es un placer para mí verle de nuevo y estar con todos aquellos que se han esmerado en participar con nosotros, algunos a tempranas horas de la mañana. En Budapest estamos a las 4:30 de la tarde. La mayoría de la gente está trabajando en casa. Yo, por ejemplo, estoy en la habitación de mi hija. Le he pedido ahora que me ceda su habitación y así es como trabajamos en estas condiciones algunas veces. Ahora, con respecto a nuestro tema, muchísimas gracias por organizar este debate, esta reunión. Gracias a todos. Para mí es un placer y es un privilegio hablar sobre los valores que nos interesan y también tratar de animar un poco las expectativas y enviarles un mensaje. El tema es el futuro de los valores cristianos y cristianos democráticos en la Unión Europea. El interlocutor que hablará delante mío ya ha mencionado varios detalles muy importantes. Yo creo que al hablar sobre este tema, primero tendremos que hablar sobre el pasado.
porque Europa se basa en nuestro pasado cristiano. Nosotros representamos distintos países, venimos de distintos países, representamos 15 países distintos y hasta continentes diferentes, o sea que venimos de todas partes del mundo. Y lo que hace este tema importante a nivel de la Unión Europea es la mención de que algunos antecedentes de nuestra cultura se basan en la cultura judeo-cristiana y muchos se olvidan de esto. Y esto es lo que hace nuestra Unión Europea tan valiosa. O sea que estamos compartiendo valores judeocristianos. En Hungría tenemos un refrán que dice, aunque una persona no crea en Dios, puede ser cristiano, puede creer en Cristo. Y este refrán, esta máxima, se refiere a nuestros hábitos, a nuestra cultura, a nuestros antecedentes cristianos. Y esto es lo que nos hace únicos. Europa es un continente tan heterogéneo y nuestro país es tan diferente de España o de Polonia o de Noruega o de Francia o de los alemanes. O sea que somos muy diferentes. Tenemos cada pueblo tiene un legado cultural muy propio, muy particular, pero a pesar de todo esto, todos compartimos estos antecedentes, estas raíces judeocristianas. En los años 1950, un señor llamado Robert Schuman, a quien nos referimos con máximo respeto y quien fuera el padre de la cooperación europea, él ya estaba hablando de la cultura cristiana. Él estaba soñando de una Europa basada en la caridad. Ahora la Unión Europea y los estados de la Unión Europea deben preservar, deben mantener este legado, estos antecedentes, esta cultura en este mundo globalizado que no comparte ningún valor, solamente quiere que la gente sea neutral. Justamente este es uno de los asuntos que quisiera recalcar. La neutralidad en este ambiente no es nada positivo, porque si uno no representa alguna cosa específica, si no es cristiano demócrata o si no representa a los valores liberales de la izquierda, ¿cuál es la diferencia entonces entre los distintos partidos políticos? ¿Cuál es la diferencia entre personas que piensan de distinta manera? Yo creo que esta diversidad es muy valuable y es algo que tenemos que mantener para el futuro. La cristiandad y la democracia cristiana es una forma de vida también, no solamente es una ideología, sino también es una forma de participar en la comunidad y también es la manera en que compartimos nuestros valores. Tenemos que mencionar cuáles algunos de los valores cristianodemócratas. ¿Qué entendemos por esto? Lorenzo ya ha mencionado la importancia de la familia, la importancia del matrimonio y de la familia es innegable. La familia es la base de la sociedad. La familia es el elemento más pequeño y más importante de la sociedad en la que se basan nuestras comunidades. Quisiera enfatizar que estamos tratando de mantener los valores
tradicionales de la familia. Para nosotros, la familia se basa en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta es la base de la familia, el fundamento de la familia. El otro tema que tenemos que reconocer y valorar altamente es el trabajo. Para nosotros, el trabajo es otro fundamento de la existencia. Todo el mundo tiene que contribuir y tiene que ser capaz de crecer en el sentido económico, estoy hablando. Y a todo el mundo hay que darle la oportunidad de trabajar. El tercer elemento que quisiera mencionar es el Estado. Es el Estado que ofrece ciertas garantías para ejercer los derechos fundamentales del individuo. El Estado ofrece una forma organizada que garantiza, que ofrece distintas garantías. En cuarto lugar, quisiera mencionar que mantenemos nuestra identidad o nuestras identidades nacionales. También podremos hablar sobre la subsidiariedad. Subsidiariedad es un término que utilizamos cada día y que tenemos que tener en la mente el principio de la subsidiariedad. Pero en sí mismo, la subsidiariedad es un principio muy importante. La subsidiariedad quiere decir que todas las decisiones deben tomarse al más bajo nivel posible de integración. No debemos ceder o renunciar a nuestra intención de tomar decisiones junto con la gente, junto con los demás. Y la subsidiariedad va de esto. En quinto lugar, quisiera mencionar la importancia de que el hombre y la mujer deben gozar de los mismos derechos. Esto aquí no hay lugar a dudas. Y no queremos mezclar estos dos términos, identidad e igualdad. El hombre y la mujer deben tener los mismos derechos, o sea, derechos iguales y oportunidades iguales. No pueden tener derechos y oportunidades o chances diferentes. O sea, hay que darles oportunidades iguales y derechos iguales. En el sexto lugar, quisiera mencionar la cultura nacional, la identidad, las tradiciones, las lenguas vernáculas, que tienen que protegerse y promoverse en contra de un mundo globalizado. No estamos hablando de los Estados Unidos de Europa, sino que estamos hablando de una unión de países de rango igual, con cada uno con sus tradiciones, con su legado cultural diferente y propio, y con sus comunidades basadas en estos legados. No estamos hablando de multiculturalismo, sino que estamos hablando de diversidad cultural sencillamente. También merece mención la dignidad humana. ¿Qué entiendo por esto? Los derechos individuales. A nivel individual, todo el mundo tiene que aprovechar, tiene que gozar de estos derechos individuales fundamentales para compartir estas nociones y posibilidades individuales. Pero también tenemos que respetar y ser respetados por otros. Esto quiere decir tenemos que respetar la libertad de los otros. O sea, estamos hablando de una libertad
en el sentido cristiana, lo que en otras palabras quiere decir que la libertad, mi libertad, termina donde empieza la libertad de los demás o del otro, del prójimo. O sea, tenemos que respetarnos mutuamente, a pesar de que cada cual está persiguiendo sus ideales individuales, obviamente, pero también los sociales y los comunitarios, o sea, los intereses de la comunidad como tal. Si quiero hablar en términos sencillos sobre el futuro, porque este es el principio, esta es la teoría, pero ¿cuál es la práctica? ¿Cómo vemos el futuro de la democracia cristiana en Europa? Eh, eh, los poderes políticos cristiano-demócratas, entre comillas, necesitan ser realmente cristiano-demócratas y conservadores, porque están están recibiendo presión. Está recibiendo presión de muchas partes, por ejemplo, de la prensa y mediática izquierdista, también los influencers que arguyen que los valores conservadores cristiano-demócratas pueden y deben degradarse. Y nosotros tenemos que poner la planta o plantarnos para contraponernos a estos intentos. Hay que recordar que estos intentos a veces cuentan con apoyo público, apoyo masivo por parte de aquellos que no comparten los ideales conservadores cristianos-demócratas. Hace muy poco tiempo se realizó una encuesta en Canadá. Me parece que antes de las últimas elecciones en Canadá. Y preguntó esta encuesta de los conservadores y también de los demócratas lo siguiente. ¿Qué haría usted si su mejor amigo si usted se da cuenta que su mejor amigo está apoyando a la oposición? O sea, si fuera liberal o a la inversa. De manera sorprendente, la mayoría, la abrumadora mayoría de los liberales dijeron que cortarían todo tipo de comunicación y relación con esta persona. ¿Y qué es lo que dijeron los conservadores? La mayoría de los conservadores, la abrumadora mayoría de los conservadores dijeron, no, esta persona seguiría siendo mi mejor amigo porque iba a cambiar algo en nuestra amistad. Y esta encuesta refleja e ilustra un poco dos tipos de mentalidad. Hay algunos, los liberales, que no son capaces de aceptar ninguna otra manera de pensar que la de ellos, la suya. Si tú no piensas, si usted no piensa como pienso yo, ya no es mi amigo. Usted es extremista, usted está fuera del juego porque no está pensando exactamente lo mismo que estoy pensando yo. Y yo creo que el liberalismo hoy por hoy va de esto, porque se están barajando una ideología única, eh, eh, porque el liberalismo también profesa que hay que respetar la ideología de los demás, lo que está muy bien, pero ¿qué es lo que dicen los conservadores? Los conservadores son mucho más tolerantes, son mucho más abiertos hacia el prójimo, hacia los demás.
Y por esta razón es tan diferente el ala conservadora de los liberales. Tenemos que hablar un idioma, los conservadores socialdemócratas, tenemos que hablar un idioma que pueda ser inteligible por todo el mundo y que entienda a la gente ordinaria, a la gente de día tras día también. Ahora en Europa, los partidos cristianos demócratas y conservadores, los puedo enumerar en el Parlamento Europeo y también en nuestro grupo político. Es un placer ver a los representantes en esta reunión. Bienvenidos y saludos. Pues estamos constituyendo una familia de la derecha conservadora, de la que desafortunadamente algunos miembros se están saliendo y se están desplazando hacia la izquierda, hacia el liberalismo. Y por esta razón, y también por esta razón, tenemos que empezar algo nuevo. Por esta razón vamos a contar con la participación de Mateusz Morawiecki y hemos dialogado con el señor Mateo Salvini aquí en Budapest para empezar a hacer algo nuevo y volver a potenciar las fuerzas cristiano-demócratas y conservadoras europeas e insistir en que sí, los partidos conservadores sí tienen futuro en la Unión Europea. Y para terminar, quisiera recordarles que la democracia cristiana debería concentrarse en algunos valores comunes y disculpen, y que tenemos que decir sí a la familia, tenemos que decir sí a la cristianidad, tenemos que decir sí a la dignidad humana y tenemos que decirle sí a las identidades nacionales y tenemos que decirle no al comunismo, no al totalitarismo y no a los Estados Unidos de Europa. Debemos decirle no al antisemitismo y no a la inmigración masiva ilegal y también a la censura. Y con esto quisiera terminar porque estamos en una red que nos ofrece la posibilidad de hablar sin censura y yo creo que también habrá otras personas que quieran aportar cosas. La censura no solamente es cuando una persona no puede decir lo que quiere decir, sino también la censura es una fórmula que influye en los motores políticos. Por ejemplo, periodistas de todas partes del mundo se reúnen en Budapest, se han reunido en Budapest y hablamos. Yo respondo a todo el mundo. He respondido y responderé a todo el mundo. Y es curioso que estos periodistas no publican nada de lo que se ha debatido porque tienen en la mente que yo solamente represento el tema de la familia y esta también es una forma de censura porque encaja perfectamente en el marco del liberalismo. Yo creo que esto no debemos permitir esto y estamos ante una oportunidad excelente. Es una conferencia sobre el futuro de Europa, sobre los valores conservadores. Y estamos recién en la primera jornada después del almuerzo aquí en este continente.
Es una conferencia que debate sobre el futuro de la democracia cristiana en Europa y también del conservadurismo en Europa. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes la experiencia y la realidad húngara. Y también hablar un poco sobre los objetivos, nuestros objetivos, nuestras políticas de protección de la familia. Gracias a Dios estamos en una situación afortunada y esperamos que en las próximas elecciones que se van a celebrar el año que viene, otra vez el pueblo húngaro vaya a apoyar nuestro partido conservador orientado a la familia, cristiano democrático y nuestra política para que podamos continuar. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, yo estoy a su disposición para responder. Muchísimas gracias, Brian. Thank you so much, Katalin. Muchas gracias, Catalina. Muchísimas gracias, Catalina Novak. Voy a ser muy breve. Yo creo que el valor, la valentía política es una de las claves del futuro o para el futuro de las fuerzas conservadoras y cristiano-demócratas en Europa. Obviamente estamos en un mundo diferente, ya no es nada parecido a lo que había hace 20 o 30 o 40 años atrás. Obviamente los poderes imperantes son diferentes. Ustedes han demostrado, creo, su rectitud política y que se puede trabajar con esta rectitud política en este país. Usted ha hablado de censura. Yo sé muy bien cómo funciona la censura. He estado en Hungría, he trabajado con el tema de la familia y he visto la concentración de periodistas en estas reuniones y cómo funciona todo esto. Y yo creo que justamente esta es la clave, o sea, la conservación de nuestros valores. Y tenemos que tener valor, valentía, coraje para proteger estos valores. Muchísimas gracias. Lola, quisiera abrir el debate. Yo creo que vamos a contar con la participación de varias personas, con nuestro secretario en Brasil. Sí, voy a mencionar brevemente a aquellos que se han apuntado a este coloquio. Gracias por juntarse a nosotros. Ángela Granda, a quien le voy a entregar la palabra dentro de poco. Secretaria de Estado por la familia del gobierno brasileño. También tenemos aquí con nosotros a Kinga Gál, Balázs Hitvegi y Edina Todt, son miembros del Parlamento. Catalina Todt, quien es embajadora de Hungría en España. Muchas gracias por estar con nosotros. También María Rosario Guerra, senadora de Colombia. Aguminas Petronio, diputado al Parlamento de Lituania. Egidius Vareikis, un diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Lituania. El señor Díaz de España, el señor Puente de España también.
un representante de Eslovaquia especialista en libertad de culto, Javier Santos, representando a la Argentina, Hierbabuena, también por parte de Uruguay y Hungría, secretario de Senet de la Argentina, Alois Paterle, miembro del Parlamento de Eslovenia, Jorge Piñeiro, representando a la ciudad de Fortaleza, al municipio de Fortaleza en Brasil, otros representantes de Brasil y Colombia, la señora Chila de Procuradora de Brasil. Espero que no haya saltado a ninguno. José María Salazar de Ecuador, de la Fuerza Justice and Peace. La señora Hoover, quien ha participado en la administración anterior. Y bien, vamos a empezar el debate, el coloquio, con Ángela Granda. Por favor, levantar la mano. Tenemos unos 40 minutos. Y tendremos que terminar a esa hora. Los comentarios que se escriban en el chat van a ser públicos. Ángela. Muchas gracias por este evento, Lola. También agradezco las palabras de Catalina, de Brian y de Lorenzo. Es una excelente oportunidad para compartir con ustedes el momento. Vamos a tratar de hablar sobre lo que significan los valores cristianos como valores humanos. Tenemos que decir que los valores cristianos vienen después de los valores humanos. Es decir, ¿cuáles son los valores propios del ser humano? Nosotros somos conservadores y no, yo sencillamente soy humano. Es interesante que a veces se cuestionan nada más que hombre, nada más que humano. Sí, señor. Esta es una condición que nos determina. Y así son los valores cristianos. Los valores cristianos son antes que nada humanos, valores humanos. Un valor humano es tener la paciencia, pedirle al otro que hable, escucharle, sea científico, sea no, que hable del cristianismo, de la cristiandad, que nos hablen de la esclavitud, de la protección de la mujer. Esto es un desafío. Y también yo creo y profeso que el ser humano no es neutral, nunca es neutral. Tenemos que enseñar, tenemos que mostrar que existe esta fuerza que acoge esta fuerza, no solamente desde el punto de vista económico. O sea, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Económicos? ¿Culturales? Yo creo que este es un buen momento para poner en marcha un debate, un diálogo social y enseñar lo bueno, enseñar lo bonito, lo hermoso, enseñar la bondad. Yo creo que esta epidemia, la pandemia, ha provocado una condición muy particular para las familias, también para la sociedad. Pues la gente está en casa y la gente, o sea, la sociedad tiene que renunciar a este matiz de individualismo que tenemos que pensar a nivel comunitario. Yo creo que este es un momento excelente para enfatizar el aspecto humano del ser humano.
También hay una experiencia interesante de los valores conservadores, de los valores humanos, de los valores cristianos. Tenemos que hablar sobre esto antes que nada. Y tenemos que ser perseverantes, tenemos que perseverar, tenemos que marchar y tenemos que esgrimir razones públicas a favor de estos valores, de los valores cristianos, que son humanos antes que nada, como hubiera dicho. Y yo creo que todo esto tenemos que conseguirlo con amor. No podemos hablar desde arriba hacia abajo. Tenemos que comprender, tenemos que esperar, tenemos que ser modestos y tenemos que profesar tanto amor cuanto podamos, porque esa es la fuente de nuestro ser, el amor. Y esto es lo que quería decirles. Could you Muchas listen to me? gracias. Could you listen to me? Yes? Yes, yes, yes. ¿Se me ha okay. escuchado? Thank you. Sí. Okay, so we have, bueno, puedo hablar en español, disculpen, porque tenemos los canales de traducción. Entonces, quiero mencionar también a Héctor Yepes, diputado de Ecuador, que me parece que no lo he mencionado antes, Rodrigo Goñi, diputado de Uruguay, no sé si lo mencioné, y tenemos ha pedido la palabra, a ver, Kinga Gal, eurodiputada, y luego Bernardo Bartolomeo. Y tenemos alguna palabra más. Entonces, Kinga Gal, please. Thank you. I hope you can hear me. Gracias. Espero que me escuchen. ¿Me oyen? I'm just greeting everybody. Saludos a todo el mundo. Y estoy testeando la multitud de gente que se ha reunido esta tarde en esta plataforma. Yo creo que es una ocasión excelente para intercambiar ideas, sentirnos los unos a los otros como amigos. A muchos de ustedes les conozco. Nada más viendo los nombres, señor Figala, me alegro que esté con nosotros. Hace mucho tiempo que no nos hemos visto. Es una oportunidad de mucha actualidad porque estamos enfrentando un desafío muy importante que se refiere al futuro de la Unión Europea, y eso es lo que está en debate. Es algo simbólico. Justamente es algo simbólico que esta plataforma se haya iniciado en este preciso momento. Nos ofrece la oportunidad de intercambiar nuestras opiniones y cómo apreciamos estos desafíos que se perfilan en Europa. Podemos hablar de la Unión Europea o de cualquier parte del mundo. El problema principal que tenemos que atender es cómo nuestros niños van a entender, van a tener el sentido o el sentimiento de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que es correcto y justo y qué es lo que es injusto. Antes, en otros momentos de la historia, era mucho más fácil entender qué era lo bueno y lo malo, porque existían valores básicos. Y esto es justamente lo que ha cambiado y lo que está cambiando. O sea, estoy hablando de los valores fundamentales, de los valores básicos. O sea, lo bueno se está cuestionando, se está relativizando. Esto quiere decir que tenemos que encontrar una contrabalanza
una potencia que equipare estos intentos y darle a las a las generaciones futuras una noción de lo que es bueno y de lo que es malo. Yo creo que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber y todo el mundo puede comprenderlo. Obviamente esto significa muchísimos sacrificios y muchas tareas, tal como dijera Catalina. Tenemos que fortalecer nuestra fe de que todas las culturas provienen de la cultura judeocristiana en Europa, por lo menos de aquellas culturas que profesan lo bueno frente a las culturas que relativizan todo, que están cuestionando constantemente todo lo que es bueno y lo que es aceptable. Esto es lo que quería decirles a ustedes. Muchísimas gracias. Thank you very much. We have also, Muchas gracias. Tenemos también, I don't know if he just joined because he was in no sé si ha juntado Ignacio Arriga, miembro del Parlamento de España, porque me parece que ha tenido que marcharse. ¿Está aquí, Iñaki? Ignacio. ¿Se me oye bien? Fenomenal. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar con grandísimos ponentes del nivel del que he podido escuchar con anterioridad a esta intervención mía. Y en mi breve intervención sí que es verdad que yo quisiera empezar afirmando efectivamente que los valores en la Unión Europea cristianos están en grave amenaza. Están en grave amenaza en una Unión Europea donde estamos sufriendo desde hace siglos y especialmente en el tiempo en el que tenemos que vivir una embestida clara para llevar a cabo una deconstrucción de los pilares de nuestra civilización occidental. Sin lugar a dudas, esa voluntad de deconstruir nuestra civilización occidental está perfectamente diseñada y perfectamente teledirigida por un programa de ingeniería social para, poco a poco, ir dinamitando los pilares que nos han traído hasta aquí. ¿Quiénes son esos principales protagonistas? ¿Quiénes son esos actores que están llevando a cabo esa permanente erosión de los valores fundamentales de los Estados-nación, de las naciones soberanas que conforman la Unión Europea? Pues bien, como bien decía el primer ponente, nos hemos de remontar en primer lugar al siglo XVIII, donde en ese siglo, a raíz de la bien conocida Revolución Francesa y de sus herederos, como puedan ser Rousseau, Voltaire, Comte o Marx, se llevaron a cabo una serie de ideologías que están perfectamente activas hoy en día, encarnadas en líderes políticos actuales y en partidos políticos, en actores políticos de la Unión Europea y de muchas de las naciones que la conforman, y son esas principales ideologías las que están erosionando los pilares fundamentales. Unas ideologías que podríamos listar en muchas, pero positivismo, nihilismo, el ecologismo, el evolucionismo, previamente la revolución sexual, la actual ideología de género, en definitiva, una serie de ideologías que bajo el paraguas del progresismo y del globalismo están llevando a cabo una ofensiva a todo aquello que hemos heredado de nuestros abuelos y de nuestros padres. Por tanto, es evidente que hay una ofensiva clara de querer romper lo que somos. Y cuando decimos lo que somos, ¿qué es a lo que me estoy refiriendo? Pues en primer lugar, a lo que yo considero los tres pilares fundamentales de nuestra identidad como civilización occidental. En primer lugar, la herencia de la cultura griega que nos aportó la democracia, que nos aportó la educación y que nos aportó la razón rigurosa. La herencia de los romanos, el derecho romano y, cómo no, la más importante de todas, que es el cristianismo. Pues bien, está claramente diseñado ese asalto a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de ser, que es el cristianismo, como bien decían todos los anteriores ponentes. Y lo peor de todo ello es que tenemos claramente unos enemigos que hemos de identificar para poder establecer una clara estrategia, para poder defender y resistir en esos principios que nosotros creemos que son fundamentales para el presente y sobre todo para el futuro de las generaciones presentes. Esos enemigos a mí me gusta listarlos en tres bloques, en tres grandes bloques. En primer lugar, un bloque donde podríamos englobar al globalismo, al progresismo y al comunismo abiertamente desenmascarado. En segundo lugar,
tendríamos que poner en evidencia el papel fundamental que está llevando a cabo los medios de comunicación, perfectamente secuestrados por ese progresismo, por ese globalismo y por ese marxismo. Y también es muy importante poner en valor pues, esa tibieza o esa cobardía de tantísimos que creen en la importancia de defender esos principios y valores del cristianismo en nuestras naciones, pero que por miedo a lo políticamente correcto, a la censura y a la demonización han decidido no dar la batalla en el campo de las ideas y de los valores. Por tanto, es fundamental que aquellos que creemos en la identidad cristiana de nuestra civilización demos la batalla sin miedo y con determinación, con una clara perseverancia, conocedores y conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos, sobre todo para las generaciones futuras. Es por ello que yo desde aquí quiero emplazar a todos los que estamos hoy en este webinar para que demos la guerra cultural sin complejos, que demos la guerra cultural conscientes de la importancia de defender una institución como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, un matrimonio que da lugar a la familia, el pilar fundamental de la sociedad, y que sin lugar a dudas señalemos a todos aquellos que están promoviendo todas estas ideologías y especialmente aquellas que abanderan la ideología de género, que sin lugar a dudas es una gran amenaza para el pilar, como he dicho, del matrimonio, la familia y para nuestra identidad cristiana. Por tanto, los estados soberanos, las naciones fuertes dentro de Europa, en definitiva, ese proyecto europeo no será mientras que no defendamos sin miedo y con convicción nuestra herencia cristiana y garanticemos que las generaciones futuras puedan seguir legándola a otras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. Voy a pasar la palabra, a ver si consigo ir un poco por orden, a Bernardo Bartolomeo, diputado de Brasil, que puede hablar en portugués porque tenemos las traducciones. Muito obrigado, Lula. Primeiramente, queria agradecer a todos, em especial ao Diego, pelo convite, dar parabéns pela mobilização e frisar, né, algumas questões aqui. Eu, por exemplo, tenho os valores de trabalho, pátria, família e Deus. Né? Esses são os valores que me guiam, esses são os valores que a gente faz todo o nosso trabalho aqui em cima. E dentro disso, a gente mostra como que o conservador aqui não é uma pessoa que não está apta a poder mudar suas ideias. E sim está claro que o que fundamenta, o que foi a fundação da nossa sociedade e todos aqueles valores que fizeram com que nossa sociedade chegasse até aqui, não devam ser jogados fora ou trocados a qualquer discurso bonito. Porque o que a gente precisa entender claramente é quem está do outro lado, os discursos que eles pregam, a retórica que eles tocam, né? Porque o que eles têm de frente à nossa luta é assim como que eles conseguem transformar com que a pauta que eles defendem uma história muito bonita, que chegue aos ouvidos de quem precisa chegar ali e trazer eles uma visão muito lúdica do que o problema realmente representa. Então, dentro disso, o que eu queria frisar, minha contribuição a esse colóquio aqui, é justamente saber como combater essas questões e principalmente apontando a falta de coerência de seus líderes. Por razones técnicas no hay traducción al español. As pessoas que estão longe da gente, sem entender que eles são pessoas que são irmãos nossos, pessoas que são da nossa mesma pátria, mas que podem estar perdidos devido a alguma liderança mal intencionada. E a esta liderança a gente focar e demonstrar a falta de coerência, né? Porque muitas vezes, aqui no Brasil, por exemplo, vemos pessoas defendendo ideologia de gênero para crianças de 3 a 4 anos, mas pregando que uma pessoa de 16 anos não entende o que é certo e o que é errado para poder responder pelos seus crimes. Vemos também aqui pregando banheiro unissex, né? Juntando homens e mulheres no mesmo banheiro, mas, ao mesmo tempo, lutam por vagões de trem separados para homens e mulheres. Então, quando a gente identifica essas incoerências e deixamos elas bem claras para a nossa população, para os nossos irmãos, com palavras amenas, né? Porque a gente também tem que mostrar para a população que a gente quer união, eu acho que aí sim a gente consegue o verdadeiro resultado, que é uma construção de uma nação forte. Então, fica aqui mais uma vez um abraço a todos e termino com uma célebre frase que é: o preço da liberdade, nossa eterna vigilância. Obrigado mais uma vez. Muchas gracias. Obrigado. Sí. Isabel María Salazar quería hacer una pregunta.
a los ponentes. Bueno, muchas gracias, como siempre, todas las intervenciones y todas las propuestas son de un gran contenido. Una pregunta a Catalina. Le he seguido durante ya algunos años y he visto su programa exitoso, porque aquí no solamente es una afirmación de valores cristianos, sino ver que realmente son gobiernos exitosos. La pregunta sería, ¿cómo ves, Catalina? Porque durante 11 años te has mantenido, has podido dar resultados, pero vemos también que no es difícil sostenerse, no es difícil entrar en política, no es difícil incluso llegar a las elecciones cuando uno tiene estos principios cristianos. ¿Qué es lo que les ha sostenido a ustedes allá y les ha permitido demostrar que los principios cristianos no son solo valores a defender, sino son ejes de gobernanza y de gobiernos exitosos? Gracias. I don't know if it is, should I say it in English or it was there was a good translation for Catalina? Debería haber una buena traducción. Sí. Okay, so thank you very much. I wait then. Catalin. I'm here. Sorry, Lola. I'm sorry. The question, if I don't know if I heard it well, but the question was that after 11 Disculpe. years of government, what is the life, if I put it Si entiendo bien, y resumiendo, la pregunta de usted era, después de 11 años en el gobierno, ¿cuál es el factor que les ha permitido, cuál es el motor, el drive que les ha permitido mantenerse en el gobierno? ¿Y por qué? ¿Cuál es la protección que tienen? Porque estamos viendo que hay muchas propuestas y no es nada fácil porque deben tener ¿qué protección tienen? Porque estos ataques son agresivos. ¿Y cuál es el testimonio personal? I very much hope that in, I don't know, like 15 months, you can again raise this question and Antes que nada, yo tengo la convicción, o por lo menos espero que de aquí en 15 meses ustedes tengan la capacidad de plantearme la misma pregunta después de haber ganado otra vez las elecciones con 2/3 de mayoría. Pero hablando más seriamente, sencillamente porque estamos gobernando con la gente, con el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Es sencillamente porque de tiempo en tiempo mantenemos o realizamos consultas nacionales, que no son referendos, son consultas a nivel nacionales en torno a determinados tópicos. Por ejemplo, el tema de la familia. Por ejemplo, el apoyo que le da la familia al trabajo y viceversa. Y realizamos este tipo de consultas, una especie de encuestas a nivel nacional. Y somos muy abiertos en estas consultas. Muchas veces nos critican a nuestro primer ministro y a nuestro partido diciendo que somos populistas. A mí me surge la pregunta, ¿qué es populismo? No existe populismo, es decir, el populismo en el mal sentido de la palabra es cuando uno promete algo y no cumple. Por ejemplo, nosotros hemos prometido 1 millón de puestos de trabajo en nuestro país en un ciclo electoral y lo hemos cumplido. Este año vamos a gastar
mejor dicho, vamos a invertir más del 5% del Producto Interno Bruto en apoyo a la familia. Y esto es muchísimo más que hace 10 años o 5 años. Otro elemento importante es, yo estoy hablando de política de la familia porque estoy representando este rubro desde hace 6, 7 años ya. Yo creo que lo que nos hace populares y lo que nos hace exitosos es nuestra política económica exitosa y política de la familia exitosa. O sea, un apoyo que le estamos concediendo a la familia, que lo podemos expresar en cifras. La gente vive mejor. Aunque la gente admite que no somos perfectos y nosotros admitimos que no somos perfectos. Yo a veces soy muy crítico en la media europea, en la media húngara, porque muchas veces me critican y me dicen, ustedes no han alcanzado todo lo que han prometido. Y normalmente contesto, efectivamente no lo hemos conseguido todo. Tenemos cometidos por delante. Y también hay que recordar que desde el año 1990 hemos pasado 12 años en la oposición. O sea, conocemos perfectamente las labores, la misión de la oposición. Y yo creo que sería de utilidad para el pueblo, para la nación húngara, si pudiésemos tener la oportunidad de continuar con nuestro trabajo y ser capaces de llevar adelante políticas a largo alcance. Este es un desafío muy importante, tener la oportunidad de hacer cambios realmente grandes en Hungría, porque los grandes cambios no se consiguen en un año o en pocos años. Y nosotros no tenemos una mentalidad de políticos de corto plazo, como muchos lo tienen. Nosotros tenemos visiones perspectivas y nosotros hemos recibido una oportunidad por parte del pueblo húngaro de convertir en realidad estos cometidos, estos propósitos. Y esto es lo que nos proponemos también a nivel europeo. O sea, queremos demostrarle a Europa que tenemos futuro como fuerza conservadora, tenemos futuro en Europa. También, por ejemplo, entre paréntesis se ha dicho, no hay ningún país en la Unión Europea donde nazcan suficientes niños y nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante, muy contundente en este sentido. Y este es el drive, este es el motor de nuestro trabajo o es lo que nos mantiene en el poder. Muchas gracias, Catalin. Voy a dar la palabra a Egidius Vareikis de Lituania. Y luego tenemos 3 palabras más y ya tendremos que finalizar. Thank you. Muchas gracias, Presidenta. Mi pregunta se refiere al Parlamento Europeo, a la familia política europea. Ahora hemos escuchado una presentación, pero propuestas, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos aquí representantes de distintas autoridades diplomáticos, distintas entidades europeas. De los países europeos. Estamos de acuerdo en los valores que estamos compartiendo, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer en una familia política? Por ejemplo, podemos decir, estoy representando esta fuerza, este partido. Y podemos decir, pero yo no voy a abandonar mi familia política a pesar de la globalización.
O sea, yo me mantengo en la familia, en mi familia política. O sea, nos mantenemos tranquilitos en la familia política sin cambiar nada. Y desde el punto de vista cultural, evidentemente la familia política no es el problema número uno en el Parlamento Europeo. Pero ¿cuál es la actitud o el enfoque de los distintos grupos políticos sobre esto? Porque no estamos ante la creación de nuevas familias políticas. Esto es lo que escucho con bastante frecuencia. Por ejemplo, hoy día he escuchado la importancia de presentar alternativas para algunas cosas. ¿Cuál es la familia política más importante? Esta es una especie de propaganda o promoción. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer a nivel del Parlamento Europeo para consolidar nuestra fuerza y hacerle frente a la presión? No solamente, estoy preguntando no solamente a los eurodiputados, sino también a todos los que están interesados o están en la materia. Muchas gracias. No sé si quieren comentar algo, Catalín o Lorenzo Fontana. Sí, gracias, Lola. So thank you. Yes, I will be very short there. Sí, gracias, Lola. Voy a ser muy breve en esto. Le voy a comentar lo siguiente. Somos un país pequeño de 10 millones de habitantes. Nosotros no somos unos actores globales. Y se nos ha dicho que no tenemos ninguna posibilidad para cambiar. Pero bueno, a veces si uno tiene un poder más pequeño, tiene la posibilidad de alcanzar algo. Yo voy a demostrarlo. Y voy a presentar el tema de la pandemia de COVID y el tema de las vacunas. Bien conocen ustedes que Hungría ha tenido un enfoque diferente al tema de las vacunas o de las vacunaciones contra COVID. Tenemos distintos recursos, distintas fuentes para obtener las distintas vacunas, la china, la rusa, y las demás. Hoy por hoy, de los 10 millones de húngaros que somos, más de 3 millones han sido vacunados, que es más del doble de la media europea, de la Unión Europea. Esto quiere decir que incluso un país pequeño puede mostrar un buen ejemplo. Y esto es lo que tenemos que tener en la mente, que no estamos hablando del tamaño, no estamos hablando del volumen, porque puede haber poca gente con altas voces, pero nosotros que somos pocos, con mucho apoyo, un apoyo quizás que no hable tan alta, con altas voces, quizás sean más humildes, pero nos apoyan y nos apoyan en las elecciones y nos apoyan también en las encuestas públicas. Pero esto no aparece en la mediática liberal. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque aquí la gente cree en democracia y no quiere cambiarlo todo. O sea, insisto, una pequeña voz puede hacer mucho. Muchas gracias, Catalín. Muy breves intervenciones para Balas Hidvegi, después eurodiputado de Hungría, después Mariano Gerván de Argentina y después Rodrigo Iván Cortés, y finalizamos las preguntas porque se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Balas, please. Muchas gracias. Muchas gracias por la palabra. Permítanme decirles
estamos hablando de valores y hemos escuchado intervenciones enfocadas en el apoyo popular y la importancia del apoyo popular. Hay que aclarar algunos detalles. Que hay una agenda progresista o progresiva que quieren identificarse como liberales, como los campeones de todo. En realidad se están convirtiendo en los enemigos de la libertad. Y esto hay que pronunciarlo claramente. Ellos son intolerantes y no son capaces de aceptar ningún otro valor que los valores de ellos. Catalina Novak lo ha dicho muy bien y les ha comentado un ejemplo entre una parábola entre lo que diría en Canadá una persona conservadora y otra persona liberal a cómo actuaría su amigo, su mejor amigo que abandona los ideales. Y justamente es esta la situación ahora. Es algo ilógico lo que tenemos por delante. Yo creo que está presente a nivel del Parlamento Europeo. Yo creo que muchos de ustedes han mencionado el tema de la media o de los medios de comunicación, de cómo se tergiversan, cuál es el sesgo que soportan los medios a nivel internacional. Gerentes que no paran de ser canales propagandísticos de liberalismo. Entonces, hemos hablado también de valores básicos. Hemos hablado de la familia, que es un valor básico. Es un valor básico que está enfrentando un ataque, está siendo atacada. Y nosotros aquí en el ala derecha tenemos que ser proactivos. No tenemos que ceder. Tenemos que organizarnos y tenemos que utilizar algunas tácticas, queramos o no queramos, de nuestros antecesores. Tenemos que ser proactivos, como he dicho. Tenemos que aprovechar los distintos canales para apoyarnos. Y tenemos que hacer lo mismo que hace nuestro adversario o nuestro enemigo, porque si no lo hacemos, estaremos dando pasos hacia atrás, retrocediendo, y estaremos cediendo en cuestiones morales que no queremos. Por ejemplo, en temas que son el centro del debate, y porque están atacando cosas en las que creemos. Tenemos que tener unos tanques de pensamientos que hace la otra parte. Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que concentrarnos, tenemos que hacer unos laboratorios de pensamientos y tenemos que alzar nuestra voz, tenemos que hacer que nuestra voz se escuche, tenemos que ser insistentes y tercos en esto. Yo creo que hay mucha gente que piensa de la misma manera como nosotros, que son capaces de alzarse por los temas de juicio común, de sentido común. Tenemos que constituir redes, tenemos que constituir laboratorios de pensamientos y tenemos que publicar el resultado de nuestros debates para que se hable de cosas normales. Que no únicamente se hable de cosas abnormales o anormales. No tenemos que tener miedo a alzar la voz.
frente a aquellos son intolerantes. O sea, es hora de despertarnos, de despertarse y alzar la voz. Muchas gracias. Es una recomendación excelente. Vamos a terminar este debate diciendo que en mi perspectiva el futuro es brillante. Hemos tenido altibajos. Lo que hemos visto en Hungría nos alenta a muchos nosotros en esta familia. Yo creo que los ejemplos que nos han comentado, los valores, el tema de la censura, nos están reforzando. La otra parte, nuestros opositores piensan muchas veces que son invencibles, pero esto no es cierto. Los partidos están obteniendo un poder que nunca antes han tenido y no queremos que se implante una orden mundial liberal. Hay mucha gente que comparte ideas básicas, por ejemplo, sobre la familia, pero no está de acuerdo en otros detalles. También es importante que se respete la identidad de cada cual. O sea, mi último comentario es este. O sea, no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo porque tenemos delante buenos ejemplos de éxito. Tenemos que continuar con esta lucha y tenemos que ser prácticos. Quisiera invitar ahora al señor Lorenzo Fontana para pronunciar los comentarios finales. Y todos los que quieran seguir con nosotros sin traducción, por favor que lo hagan. Muchas gracias, Brian. Yo creo que podemos expresar algunos puntos muy válidos. Yo creo que el eurodiputado por Hungría ha hablado sobre el tanque de pensamientos, ha estado hablando de nuevas asociaciones o alianzas con la gente que piensa de la misma manera que nosotros, que profesa los valores cristianos igual que nosotros. Tenemos que estudiar muy bien la agenda del globalismo que está tratando de homologar a todo el mundo. Debemos entender que se trata de una ideología y yo creo que esta ideología no es muy diferente de las ideologías del siglo pasado, del comunismo o del nazismo. Pero se trata de una ideología que está tratando de expandirse de manera completamente no natural. Y esto me da un poco de temor. Porque están amenazando a nuestra familia, a nuestros niños. Tenemos que estudiar a nivel de distintos estados este desafío, esta amenaza, mejor dicho. Y tenemos que abordar el tema de la ideología política de otra manera. Y luego tenemos que desarrollar nuestra propia agenda, nuestro propio temario o nuestro propio programa de cómo nos podemos ayudar mutuamente a nivel de países. Ustedes lo pueden ver claramente en el Parlamento Europeo. El problema hasta ahora siempre ha sido el señor Orbán y no otros. No aquellos los que representan la agenda globalista. El problema para ellos es Orbán.
o Kaczynski en Polonia, o Bolsonaro en Brasil, o Trump, o el señor Trump en Estados Unidos. Estamos hablando de políticos que han conseguido muchísimos votos, sencillamente en pie del trabajo realizado. Yo creo que están haciendo nuevas ideologías que están tratando de acaparar el poder sobre el mundo entero. Una ideología un poco parecida a la de Stalin, que profesaba alianzas fuertes. Nosotros tenemos alianzas fuertes, aunque tenemos mucho que hacer, nos falta mucho que hacer todavía. Tenemos que mantener contacto. Yo creo que es la única manera de defender nuestros valores. Yo creo que es la única forma buena o apropiada de la vida. Hemos dicho anteriormente que los valores cristianos son los valores del hombre, son los valores humanos, más humanos. Por esta razón, yo creo que tenemos que llevar esta batalla, no propiamente por nosotros, sino en beneficio de nuestros hijos. Yo creo que esta es una buena forma de tratar de crear, construir un futuro mejor para las próximas generaciones. Muchísimas gracias a todo el mundo, a Brian, a Katalin, a los organizadores de esta jornada tan bonita. Muchísimas gracias. Thank you, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Tenemos que... tal vez Katalin quiere una palabra final para terminar y luego... Thank you so much, Lola. Sí. Gracias, Lola. Thank you. Gracias. To finish, I will join Para finalizar, Lorenzo. quisiera compartir las palabras de Lorenzo. Algunos conocerán, otros no conocerán cuál es el panorama en Hungría. Nuestra posición es completamente estable. Después de los comunistas, después de los socialistas, después de los verdes, estamos nosotros. Algunos dicen que somos la extrema derecha, pero en todo caso tenemos nuestro candidato para las elecciones del año que viene, y ahora es donde me toca compartir las palabras de Lorenzo, las ideas de Lorenzo. Nuestro presidente, nuestro primer ministro, va a seguir profesando su ideología contra el antisemitismo, y no vamos a contar con reacciones del Parlamento Europeo, de los partidos liberales, aunque están tratando de criticarnos a nosotros como tal. Esto plantea preocupaciones serias sobre lo que motiva, los motivos reales y las intenciones reales de nuestros contrincantes. Estas son mis palabras finales, y si me permiten, si doy una mirada alrededor, veo a personas, a Kinga, a Brian, y veo que la mayoría tienen familia numerosa, 3, 4, 5 o 6. Y esto es lo que me confirma mi convicción. Esta es la mejor negación a aquellos que niegan la existencia o la importancia de la familia. El futuro lo van a decidir nuestros hijos, los hijos que están naciendo y han nacido hoy o ahora. Lo harán como quieran, pero estoy segura de que van a constituir una alianza, y esta alianza
es nuestra mejor respuesta a estas preocupaciones. Yo creo que a la larga vamos a controlar el futuro. Están entre nosotros los muchos hijos en español, y yo creo que nuestros hijos lo experimentan a diario. ¿Qué es lo que significa en la familia? ¿Qué es lo que significa vivir con estos y por estos valores cristianos conservadores reales? Si me permiten, ya son las 6 de la tarde aquí en Hungría, y me toca también la práctica. Y si vuelvo a la práctica real de mi vida día tras día, tengo que decirle a mis hijos que están regresando del colegio, muchas gracias a los organizadores, a Rodrigo, a Lola, a Brian y prácticamente a todo el mundo. Ha sido un debate muy interesante y espero que nos volvamos a ver dentro de poco para hablar sobre el futuro de Europa. Gracias, Lola. Gracias, Lorenzo. Gracias, Brian. Oficialmente, bueno, para los que tengan que terminar, para tratar de terminar a tiempo, pueden terminar ya. Vamos a prolongar 10 minutos más para dar la palabra a Mariano Gerván y Rodrigo Iván Cortés, que la habían pedido, y sus intervenciones quedarán grabadas. Los que se puedan quedar unos minutos más, pues se pueden quedar, y los demás, pues ya finalizamos. Gracias. Mariano, adelante. Buenos días. Estás silenciado, Mariano. Tienes que quitar tu micrófono, por favor. Sí, lo tenía activo, Lola. Su internet está inestable. Ahora está bien. Ahora sí, creo. Bueno, felicitaciones, Lola, Lorenzo, Brian y Kathleen por este coloquio muy interesante. Bueno, mirando la foto en la que se promueve este diálogo, este coloquio, dando al Alcide de Gasperi, a Konrad Adenauer y Robert Schuman, en realidad se me vinieron a la cabeza 2 o 3 cuestiones. La primera era que los 3 eran profundos conocedores de la doctrina social de la Iglesia, que me parece que es una de las claves en la evolución de la formulación política del movimiento social cristiano en Europa y en el resto del mundo. En segundo lugar, yo simplemente quería recomendar dos trabajos que me parece que conservan plena actualidad, que son el Programa Básico de la Unión Cristiano-Democrática de Alemania. Esto en algún momento lo imprimió la Fundación Konrad Adenauer, y el Programa de Política Económica, también de la Unión Demócrata Cristiana Alemana. Son 2 documentos que, aunque tienen muchos años, conservan plena actualidad, tanto desde lo valórico como desde lo conceptual. Y los traigo a cuento porque en materia de lo que estamos hablando, cuando hablamos de valores cristianos no se trata de hacer ni filosofía ni teología. Hay que trabajar sobre la proyección política de los valores cristianos y desde mi punto de vista, habiendo visto producciones de todo tipo y color, me parece que estos 2 documentos son los más logrados en décadas. Conservan plena actualidad, reafirman los valores esenciales sobre los que nosotros estamos reflexionando: la familia, la organización del Estado, la organización de la economía, el libre mercado, pero obviamente con una impronta social cristiana, es decir, con una visión que es diferenciadora tanto de las nuevas visiones neomarxistas,
bueno, que sucedieron al marxismo clásico, tanto como las individualistas, ¿no? Entonces, simplemente hacer esta pequeña reflexión y este aporte al diálogo. Estos dos documentos me parece que son sumamente interesantes para bueno, actualizarlos y proyectarlos hacia el futuro. Gracias, Lola. Muchas gracias, Mariano. Pues terminamos con la intervención que había solicitado también Rodrigo Iván Cortés desde México, que como saben es el secretario general de la red y vicepresidente del board de nuestra red. Muchísimas gracias, Lola. Y creo que ha sido un extraordinario foro, un extraordinario diálogo. Creo que Lorenzo Fontana ha descrito de manera puntual el momento que vive Europa. Si en este momento le hiciéramos la pregunta en latín del Quo Vadis Europa, nos daríamos cuenta de que parece ser como un Barrabás que ha sido salvado por el Nazareno, pero no se da cuenta cabal de lo que ha pasado y está a punto de perder justo esa salvación. Me parece que el riesgo que corre Europa es enorme, mayúsculo. Ese pretender crear un hombre nuevo en un orden nuevo tiene el problema de que se quiere hacer con un nuevo totalitarismo. Europa ha logrado renacer ante los intentos de destruirla desde los totalitarismos del nacionalsocialismo y del socialismo soviético. Y precisamente para que Europa pueda tener hoy fuerza de futuro, tiene que recuperar sus raíces, retomar su identidad para poder tener rumbo otra vez y vencer de nueva cuenta los intentos totalitarios que amenazan con destruirlos. La herencia de la que hablaba el diputado de Vox, Ignacio Garriga, es la herencia greco-romana, judeo-cristiana. Y precisamente en lo que ha sido ese remontar la adversidad por parte de Alcide Gasperi, Robert Schuman o Konrad Adenauer ante la embestida del nacionalsocialismo, tiene la misma raigambre de lo que hizo un Lech Walesa en Polonia o un Václav Havel en la entonces Checoslovaquia. Es esa herencia de la civilización occidental que puede resumirse también en latín in hoc signo vinces. Con este signo se vencerá. Y ese signo es un signo impresionante, que es el signo de la cruz. Una cruz que representa esa herencia judeo-cristiana que retoma lo mejor de lo greco-latino y que se ha encarnado a través de proyectos que se convierten en políticas, que se convierten en leyes, que se convierten en resoluciones que ayudan a reconstruir Europa. Y ahí recordemos que el eje vertical es el reconocimiento y elevación de la dignidad del ser humano para compartir un horizonte de trascendencia. Pero esto solo se puede lograr de la mano del horizonte, del eje de lo horizontal, es decir, del cómo hacer esto una cuestión tan concreta como la comunidad del carbón y del acero, que precisamente compartiendo solidariamente los elementos más materiales que podían reconstruir Europa, se logró hacer una comunidad con un eje vertical y un eje horizontal. Al escuchar a Katalin Novak, al saber lo que ha hecho ese país, Hungría, a través de políticas
públicas que logran que la célula básica de la sociedad, que es la familia, se fortalezca en diversos rubros y hacer que ese país tenga otra vez fuerza de futuro, nos da la pauta para que, como políticos de valores, queramos convertir esos valores en acciones, en agendas. Y como también decía otro parlamentario húngaro, hacer que esto sea tan proactivo, tan certero, que logremos que se neutralice esa amenaza y, como decía Brian Brown, pues a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, seguir luchando hasta que vuelva a prevalecer ese eje vertical de la dignidad humana y ese eje horizontal de convertir ese ideal en algo tan concreto como políticas públicas y leyes que en verdad reconozcan a la persona en su dignidad y materialmente eleven su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta magnífica intervención final. Y ya que se oía por ahí la voz de fondo, pero aprovecho para agradecer también a los traductores por su labor y a todos los que se han mantenido un poquito más, que nos hemos pasado del tiempo. Ojalá pudiéramos continuar porque todos tendrían intervenciones interesantísimas que hacer. Pero bueno, estaremos atentos a nuestro próximo webinar del que estarán todos informados. Y la red sigue a vuestra disposición, a la disposición de todos vosotros. Nos contactáis en cualquier momento para vuestras iniciativas, el apoyo que podáis necesitar. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.